Señor César Nakazaki, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros porque la actualidad está complicada y queríamos contar con sus explicaciones. En primer lugar, respecto de Betsy Chávez y dos exministros, ¿cómo se explica esta decisión ahora, después de que hayan pasado ya 4 meses de los hechos y parecía que se había establecido que ella viviría bajo un régimen de comparecencia? ¿Qué ha precipitado esta decisión de la Fiscalía? Que las autorizaciones por parte del Congreso han sido en distintos momentos. Inicialmente se habilita para el expresidente Castillo y, bueno, su asesor a ese entonces, que se da la conspiración para rebelión, el tema del doctor Aníbal Torres, y ahora recién se ha autorizado el levantamiento. Se ha abierto ya proceso penal hace unos días, ustedes han informado sobre eso, y era evidente que iba a haber un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, digamos, está dentro de la secuencia que se ha ido desarrollando. ¿No le ha sorprendido? No. Es lo que había previsto usted. Efectivamente, si el presidente Castillo está con prisión preventiva, era bastante probable que la Fiscalía lo vuelva a pedir. Lo ha insistido con Vázquez, con Torres Vázquez, y por tanto era lógico que lo insista también con los otros integrantes que celebran la conspiración para cometer la rebelión. 18 meses es un plazo que le parece razonable, esperable. Es el plazo en este tipo de casos. Es mucho más, es la mitad de lo que ha recibido Castillo, ¿no? Sí, yo creo que han graduado en función de eso, porque con Torres pierden. Con Torres pierden, con Heiner, Alvarado ganan en primera instancia y pierden en segunda instancia. Entonces, un poco que el fiscal tiene que ir matizando sus pedidos, ¿no? Entonces, creo que está dentro del plazo razonable. La gran discusión va a ser el peligro procesal. Ahí lo importante para saber si se justifica o no el pedido de prisión preventiva es el peligro procesal, y hay que verlo persona por persona. Sí, cada uno de los tres en este caso, ¿no? Efectivamente. Ahora ella dijo que se allanaba. Criticó a la Fiscalía, pero en su intervención ante el Congreso, cuando se presentó ante el Pleno, dijo que se allanaba a las decisiones de la Fiscalía. Lo importante es el comportamiento que ha observado en el caso. ¿Se ha presentado a declarar o no se ha presentado a declarar? ¿Tiene arraigos claros? En el caso de Heiner Alvarado, ¿por qué la Suprema revoca? Porque sus arraigos no estaban muy claros. Arraigo domiciliario en 2 direcciones diferentes, ¿no? Raíces. Acá se trata de si tiene o no raíces para saber si se va a escapar, ¿no? De acuerdo. ¿Cuándo tendremos una decisión de la justicia? Convocan a audiencia de prisión preventiva, que me imagino va a durar 2 o 3 sesiones. Se va a debatir, me imagino, imputado por imputado. Comenzarán con la ex premier, sin duda alguna. Y calculo que ni bien comience la audiencia, se decida finalmente el inicio de la audiencia, será unas 2 o 3 sesiones, ¿no? 2 o 3 sesiones con una decisión adoptada un poco después de las sesiones. Por el juez, sí. Por lo menos siempre el juez de investigación preparatoria supremo. Zúñiga, ¿no? El juez de investigación supremo es el juez Checklin. Checklin, sí. Él es el juez de investigación supremo en lo penal, que ha participado en los temas que estamos comentando. Siempre toma 1 día, 2 días, ¿no? De acuerdo. Hay una particularidad entre los 3 ministros, que es la de Roberto Sánchez, porque es congresista. Curiosamente se le dejó seguir siendo congresista, ¿no? Y se dieron algunos argumentos un poco particulares sobre eso, porque parece que su accesitario es una persona que por su identidad sexual no es deseado por muchos congresistas, pero en todo caso es un congresista en ejercicio. ¿Qué particularidad judicial implica eso? Que una vez que le levantan la inmunidad, queda suspendida su condición de congresista a las resultas del proceso penal. ¿Y si el juez autoriza una prisión preventiva para él? Queda suspendido. Hace muchos años defendía a Marta Chávez. ¿Sí? Ella se le suspende su condición de congresista, es absuelta en el Poder Judicial y se le reinstituye su condición de congresista. Pero justamente acá a Sánchez no se le ha suspendido. Yo creo que sí. No, por eso justamente se plantea el tema de que su accesitario... Me parece que el proceso penal va a generar una nueva demanda. Es casi imposible que subsista su condición de proceso penal, y peor si le dan prisión preventiva, ¿no? No, claro. No hay ningún precedente para eso. No hay ningún precedente. Será necesario que el Congreso se pronuncie nuevamente y eso pase por las etapas parlamentarias previstas. Puede tomar un cierto tiempo, demorar la diligencia. Yo te diría que si
depende del destino que tenga el exministro, ¿no? Si le dan prisión preventiva, creo que la suspensión va a ser automática. O sea, automática en el sentido de que va a ser muy rápida, ¿no? Si no le dan prisión preventiva... Pero nada es muy rápido en el Congreso, ¿eh? En este caso, como dije, sí, vi que había todo un debate extrapolítica contra el político, ¿no? Sí. Bueno, pero por otra parte, usted dice que la justicia, para tomar una decisión, tomará en cuenta sobre todo si hay riesgo procesal. Así es. Eso supone que usted da por descontado que elementos de convicción sobre la comisión del delito es sólido. Muy poco práctico discutirlo. Yo siempre señalo que es una pérdida de tiempo buscar que el juez dé una absolución anticipada. Porque si yo le planteo al juez, no hay elementos de convicción, no hay sospecha fuerte, y el juez me dice sí, ya mejor que lo absuelva, ya para qué lo van a procesar. Entonces, normalmente ir por ese camino solo es cuando es el único. Porque hay peligro procesal, hay pena probable mayor de 4 años, y mi única lucha, por difícil que sea mi Rubicón, es ir a la sospecha fuerte y discutirla. Habiéndole establecido para Pedro Castillo y habiéndole establecido para el exministro Torres, ir por ese camino es imposible. Ahora, esto que ha hecho Betsy Chávez, sostener que ya no sabía nada. En la prensa. Peor aún Roberto Sánchez. En la prensa. Y también, naturalmente, yo creo que el ministro del Interior renunció al poco tiempo. Recuerda, Fernando, que el ministro Torres señalaba, Aníbal Torres señalaba incluso que el penal de Barbadillo era un penal que debía cerrar y que el presidente Fujimori debía salir de ahí. Obviamente, las cosas cambian según la cancha donde uno se encuentre, ¿no? Yo creo que ellos van a discutir el peligro procesal. Incluso Betsy Chávez empezará por discutir que ella, tengo entendido que fue a dar sus declaraciones. Sí. Tengo entendido que ha cumplido esa parte. Entonces, ahí es donde tendría que aferrarse ella, ¿no? La conducta seguida durante la investigación, ese es el elemento central para saber si hay peligro, Roberto ¿no? Sánchez juró por todos los santos de que él renunció en cuanto pudo, a la media hora, y que no estuvo presente en la sala. Yo creo que si él tiene arraigos, es difícil que le den acá, incluso al mismo Willy Huertas, ¿no? Porque él inmediatamente salió a reconocer los hechos, a explicar. Entonces, veo difícil que haya peligro procesal. Para ellos dos. Para ellos, Lo que teme es que sea el caso para Betsy Chávez y que ella va sola. Porque ella asumió otras posiciones, ¿no? Ella estuvo al comienzo levantando. O sea, la posición de ella es mucho más activa, ¿no? Sin perjuicio de que ella puede discutir su conducta de investigación, creo que ella lleva un acento que tiene un rol mucho más activo en el tema de la conspiración para la rebelión, ¿no? A diferencia de sus pares. En todo caso, habrá que esperar a la semana próxima para que el juez convoque a las partes. Sí, yo creo que si se ha presentado hoy día, estamos martes, podría estar convocando esta semana todavía la audiencia de prisión preventiva. Bueno, usted prevé que hayan 3 audiencias, una para cada uno de los 3 de los que es muy probable, es muy probable. Bueno, remontémonos ahora a un caso que tiene sus orígenes mucho más atrás, porque esto remonta a lo sucedido el 7 de diciembre. ¿Qué rol jugaron en el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo? Tanto la que era primera ministra de la época, la señora Chávez, como el ministro del Interior, Willy Huertas, y el ministro de Comercio Exterior, Roberto Sánchez. Sobre el fondo de la acusación, sin embargo, usted no tiene dudas, no se ha dejado convencer por su colega argentino Zaffaroni. ¿A usted le parece que hay un delito calificado que amerita una prisión efectiva y, entre tanto, una prisión preventiva? A ver, vamos por partes. Cuando yo señalo que no es un punto debatible, es porque ya el Poder Judicial se ha pronunciado. Se ha pronunciado por Castillo, se ha pronunciado por Torres, es el mismo hecho. Decir que el mismo hecho no está probado no es posible, porque ellos son parte de la conspiración. Si la conspiración está establecida en nivel de sospecha fuerte o grave contra el expresidente Castillo y contra Aníbal Torres, igual va a ser contra los 3 ministros o exministros, ahí no tengo duda. Lo que planteaba Zaffaroni es que no es delito porque él dice, y lo dice correctamente en la teoría, la conspiración, el acuerdo para cometer una rebelión es delito si es serio. Tú y yo nos podemos poner de acuerdo con los presentes para dar un golpe de Estado, pero ¿qué capacidad nosotros tenemos de levantarnos en armas? Ninguno. Eso es lo que planteaba Zaffaroni, que solamente fue una declaración de Castillo, que fue un distractivo de Castillo, algo imaginario para Castillo, lo que él planteaba. Pero no es comparable lo que usted y yo podamos hacer, por muchas relaciones que usted tenga, con lo que el jefe de Estado en ejercicio, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, haga. Pero necesitaba por lo menos haber comprometido
a un nivel de Fuerza Armada o de policía, o de estos violentistas que yo sostengo que han cometido terrorismo urbano, saco a los protestantes legítimos. Hablo de muchos que utilizaron violencia organizada. Si se logra demostrar que ese llamamiento tenía receptores, que es lo que yo sostengo, entonces sí se configura la conspiración para rebelión. Yo sí creo que hay conspiración para rebelión, porque después de ese llamamiento de Castillo, hemos visto lo que ha pasado en nombre de Pedro Castillo, que comenzaron todas estas manifestaciones. Yo creo que no solo se circunscribe a policías o a militares, sino a los violentistas. Es lo que yo pública y en privado he sugerido en el Ministerio Público que debe plantearse. Acá hay que ampliar el espectro. ¿A quién se dirigía Pedro Castillo? Él no se dirigía a solo militares y a policías, sino a todos los violentistas que se reunían semana a semana en Palacio de Gobierno y, gracias a Dios, documentado por los medios de comunicación. Y esas prédicas y esos discursos están en consonancia con lo que ha pasado. ¿Cuántas veces llamó él a que el pueblo, supuestamente, rondas campesinas, dirigentes, defiendan, entre comillas, la democracia, los famosos ríos de sangre que llamaba Aníbal Torres? ¿En qué medida estos mismos argumentos podrían aplicarse a Betsy Chávez, que jura que ella no ha tenido nada que ver y que no sabía qué discurso iba a pronunciar el presidente? Por lo demás, la pieza clave, que son los papeles impresos sobre los que ha leído él, hasta el momento no se sabe quién los imprimió ni quién los redactó. Tenemos sospechas estilísticas, aunque son, ¿no?, muy parecidos, sí, son muy parecidos en el lenguaje a lo que Aníbal Torres señalaba, ¿no? Sí, pero no se ha podido aparentemente hacer ninguna investigación concluyente respecto de en qué computadora se halló y quién escribió eso. Ese es el hechor, tecnicismo, ese es el hechor del documento. Pero los autores tienen que ser los autores del acuerdo. Y a estos niveles, de este momento, el Poder Judicial ha dicho que hay sospecha fuerte, casi culpabilidad, casi certeza, que Pedro Castillo y Aníbal Torres Vázquez, cometieron delito de conspiración para rebelión. Vamos a ver si se pronuncia, que es altamente probable que lo haga con Betsy Chávez, en discusión segundo el exministro del Interior, y el más lejano para mí es el exministro de Producción, me parece que era él, ¿no? Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Ahora, nos alejamos entonces de esta temática penal para ir a las peruanas y Joaquín Ramírez. En primer lugar, hay un argumento acá de plazo. Este es un viejo proceso que tiene ya 10 años en curso, ¿no? Desde las elecciones del año 16, en las que me parece que jugó un rol importante lo que alguna persona en Estados Unidos declaró contra Joaquín Ramírez, se habló de lavado de activos, se le vinculó al narcotráfico, y desde entonces ha venido permaneciendo todo esto como una nube oscura. Algunos abogados han hecho saber que les parece que la justicia actúa ahora con plazos vencidos. ¿Les parece razonable? A ver, hay que distinguir dos plazos. Uno es el de la investigación preparatoria contra los dirigentes de la cooperativa y la universidad, contra la familia, muchas personas vinculadas a Joaquín Ramírez. Sí. Entonces, en ese caso, hay una investigación de mucho tiempo donde la decisión de acudir a este tipo de medidas cautelares es discutible. Y otra cosa es el plazo de la medida cautelar, porque se dio para 2 semanas y para trabajar cada inmueble 72 horas. Entiendo que Wilmer Medina lo que discutía, que lo escuché en RPP más temprano, lo que discutía era el plazo de ejecución de la medida cautelar. Por ahí iba él la discusión. Difícil establecer porque son muchos inmuebles. Hay un tuit, pero en fin, siga nomás con lo. Son muchos inmuebles. Sí. Son muchos inmuebles. Son 291. Debe ser un récord, ¿no? Sí, yo no estuve en el caso Orellana. El ministro del Interior decía que solamente es equiparable a él, pero en mi experiencia es el caso más grande que hay de incautaciones. Nunca he visto una incautación con tanto inmueble. Y se habla de un monto total de 1.000 millones en juego. Porque de lo que he analizado es que el delito de fraude en la administración de persona jurídica, que sería el origen del dinero sucio para lavado de activos, es más o menos de 52 millones de dólares que habrían utilizado de la cooperativa para manejar en las empresas bajo la hipótesis de la Fiscalía, ¿no? Usted ha podido leer el auto que ha ordenado. ¿Le parece bien argumentado? La parte del peligro de disposición de las cosas, lo veo discutible.
no en todos los inmuebles lo veo sólido. Por ejemplo, en algunos inmuebles dicen que fueron a tocar la puerta y como no habría nadie, se configura el peligro. Poco serio, porque después de 2 o 3 años que se ha tenido, se ha podido adoptar otro tipo de medida cautelar menos gravosa como una orden de inhibición y que no se puedan vender los inmuebles. Entonces, a mayor tiempo de duración de la investigación, una medida cautelar como la incautación es de muy difícil justificación. Han incautado también las acciones, esa es la parte más interesante, las acciones de la Universidad Las Peruanas. Ese es un tema también que se ha incautado. Las acciones de las personas vinculadas que están investigadas, procesadas, no investigadas sino procesadas, también se ha incautado. Lo que hay que analizar es cómo se han incautado los inmuebles de la universidad, porque una incautación no tiene por qué afectar a los alumnos. Y si bien es cierto, a Las Peruanas no ha pasado la licenciatura, pero se ha dado un plazo y está con una medida cautelar y un plazo para funcionar hasta que los alumnos que están estudiando concluyan, porque ya no le permiten que haga exámenes de admisión. Claro. Entonces, una incautación no podría afectar el funcionamiento de la universidad. Por eso es que entiendo que el juez Zúñiga ha dictado incautaciones con desposesión, quitando las cosas, e incautaciones sin desposesión. Ojalá que los inmuebles de la universidad donde hay alumnos puedan seguir funcionando no hasta que se cumpla este plazo que la SUNEDU les había concedido. El señor Ramírez ha dicho naturalmente, Joaquín Ramírez, que es el principal investigado, que esto es un acto abusivo y que rápidamente la justicia restablecerá las cosas en orden. ¿Es abusivo? La parte del peligro, como estamos analizando, es discutible. Habría que ver inmueble por inmueble, ¿no? No hemos tenido tiempo de evaluar inmueble por inmueble. Pero he visto en varios de los inmuebles que el peligro, que es la justificación para incautar, no se configuraría. Entonces creo que en una apelación podría lograrse parcialmente variar la medida. Es más, el juez ha rechazado algunas incautaciones, no todos los inmuebles que se pidieron incautar los ha incautado, ¿no? Entonces, podría una apelación discutiendo el peligro, podría tener algún sentido, ¿no? ¿En qué medida esto concierne a Keiko Fujimori? Esa es la gran pregunta. No, según el organigrama, el problema es que solo hay el organigrama y nada más. En el organigrama se dice brazo dirigencial, los que están en la universidad. Brazo comercial, Joaquín Ramírez y todos sus vinculados. Brazo político para adquirir dinero, tener poder y blindar a la organización criminal, pero no dicen cómo la blindó. O sea, ¿cómo blindó? Será pues Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tendría que hacer a través de Fuerza Popular, deduzco. Sin duda. ¿Y cómo a través de Fuerza Popular se blindó el funcionamiento de la universidad para que se puedan hacer los negocios ilícitos o blindó a la cooperativa? Eso no está desarrollado. No lo veo desarrollado. Claro que en el auto de incautación no tendría por qué estar, porque a ella no le han incautado bienes. Pero de lo que he recogido de la información, fuera del organigrama y de la foto, no encuentro ninguna otra razón. Ahora, ella es objeto de una investigación fiscal en sí misma y tengo entendido que se acerca a la fase oral. Pero del por juicio. el financiamiento al partido político, no la cooperativa y la universidad. No hay ningún vínculo entre una cosa y otra porque Joaquín Ramírez era el secretario general del partido. En este caso no, porque en este caso se dice, la familia constituye la cooperativa en el grupo a Las Peruanas, por llamarlo de alguna manera, en el grupo empresarial se constituye la cooperativa para captar ahorro del público y ese dinero del público utilizarlo para negocios ilícitos de las empresas vinculadas a Joaquín Ramírez. ¿Qué tiene que hacer ahí Keiko Fujimori? No le veo ninguna vinculación, al menos en lo que aparece en esta resolución. Yo no he leído todo el expediente como para decir sí o no, pero fuera del gráfico. Es más, no sé hasta por qué está el gráfico. ¿Para qué el brazo político? No lo veo acá relacionado. O sea, ese brazo político era un elemento de juicio para dictar las incautaciones, los allanamientos. Cero. La Fiscalía está trabajando a un ritmo razonable, tiene los recursos de personal necesarios para todas estas intervenciones a la vez. No solamente estas, sino las que hemos visto desde hace 2 semanas, ¿no? Que ha tenido que ver con 2 ex jefes de la policía, ministros, etcétera. Yo creo que todo lo que es el tratamiento procesal del actual alcalde de Cajamarca deja Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez deja mucho que desear porque tiene muchos años. Ya él debería estar en un juicio donde se discuta si es inocente o culpable. Y él sigue en investigación preparatoria.
Entonces, de Pero hecho... esos son más años de los usuales. Por eso, no sé si está fijado un límite para ese proceso. Lo que pasa es que el plazo razonable es un poquito traidor a veces, porque el plazo razonable a veces permite ir más allá del plazo legal. Nunca aceptó, ni siquiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nunca han aceptado que plazo razonable es igual a plazo legal. Admiten ir más allá del plazo legal y la compensación es que a veces con menos de plazo legal también puedo reclamar la violación del derecho. Por ejemplo, hay plazo legal de 10 meses, pero al segundo mes ya no me investigan en nada. Lo cierto es que con Joaquín Ramírez hay una situación extraña, por lo menos en la organización de los casos contra él, porque él, como bien has recordado, él empezó a ser investigado cuando era secretario general de Fuerza Popular. ¿Cuántos años han pasado de eso? Y hasta ahora no tenemos un juicio para saber si él es delincuente o es un hombre inocente. Y el tema comenzó con tráfico de drogas y evolucionó hacia lavado de activos. Explíquenos por qué. Porque inicialmente había la discusión que se genera con ese confidente en los Estados Unidos, de ese confidente que finalmente quedó en nada. Entonces eso se descartó y aquí ha decantado fraude en la administración de personas jurídicas y delitos tributarios como los delitos fuentes de donde surge el dinero sucio que se lavaría a través de todas esas empresas que han motivado las incautaciones que estamos comentando. Empezó sospechándose que era tráfico de drogas y terminó en concreto delito tributario y fraude en la administración de personas jurídicas. Básicamente, utilizar el dinero de una cooperativa, ahorro público, para negocios ilícitos. Usted mismo es abogado en dos casos que no tienen que ver directamente con nada, pero en fin, ha tenido que lidiar con la Fiscalía, por decirlo así, porque ha tomado la defensa de Karen López por una parte y de Bruno Pacheco por otra. ¿Cómo avanzan esas investigaciones? Bueno, en el caso de Bruno Pacheco, dentro de lo que se puede comentar, en los dos casos se puede comentar que la fase de corroboración ya terminó. O sea, brindaron toda la información que tenían que brindar, ya la Fiscalía ha comprobado la veracidad de lo que han informado. Todo ahora, lo que dijeron era correcto. Todo se ha confirmado y por eso es que ahora estamos ya en la etapa de las negociaciones para los acuerdos, ¿no? ¿Y eso puede tomar cuánto? No hay plazo. Por eso es que hubo... Otra vez no tenemos plazo. Es que ahí no hay plazo. Acuérdate que hubo incluso hasta un intento de ponerle plazo legal al procedimiento de colaboración eficaz. Es como, ¿qué plazo podría tener negociar un contrato de compraventa? En realidad el que interesa a las partes, porque la colaboración eficaz es una negociación. Entonces, mientras que haya interés... Por lo que usted hace saber, ya no pueden colaborar más. Es decir, ya dijeron todo lo que sabían. Es lo que nos ha... Lo que pasa es que la Fiscalía se emociona con el colaborador que tiene a la mano para ver su utilización y nos pone en cola, ¿no? Ahí es una discusión de cuándo debería, una vez que ha acabado la corroboración, debería haber un plazo razonable, que es el que estamos peleando. Ahorita estamos discutiendo con la Fiscalía ya sentarnos y definir los acuerdos, ¿no? Y los dos colaboradores eficaces que serían sus patrocinados no harían cárcel. ¿Perdón? No harían cárcel, en absoluto. Yo creo, la negociación apunta a eso. Definitivamente, porque Beder Camacho, que ya tiene un acuerdo incluso homologado por el Poder Judicial, tú lo vas a sacar por lo siguiente, dentro de lo que puedo comentar. Para que te exoneren de pena, tienes que, con tu información, generar dos objetivos probables. Uno, que se descubra quién es el líder de la organización. Y número dos, que con tu información contribuyas a desarticular la organización o por lo menos a crearle problemas de funcionamiento. Creo que es evidente que mis patrocinados cumplen esas finalidades. ¿Y por qué en el caso de Beder Camacho todo esto se obtuvo antes que con sus dos patrocinados? Esa es una muy buena pregunta. Sí. Esa es una ¿Pero tiene respuesta o no? Yo no la tengo, no la tengo. Hay un desorden, por cierto, en el manejo de las colaboraciones eficaces, ¿no? No podría decir que son útiles, pero su procedimiento no es muy pulcro a veces, ¿no? Hay unos saltos que no tienen explicación o hay personas que, a pesar que se ha demostrado que no dicen la verdad, siguen con condición de colaboradores también, ¿no? Ya. Y estas son malas decisiones tomadas por fiscales mismos. Yo creo que en el caso del equipo especial de los fiscales que luchan contra el poder, la doctora Marita Barreto lideró un primer momento importante, por cierto, bajo el liderazgo de la fiscal de la Nación, para lograr frenar a la organización vinculada a los casos Arratea. Pero es un equipo de fiscales muy joven.
Entonces, en ciertos procedimientos, prioridades para ver con quiénes se puede llegar a acuerdos de colaboración eficaz, falta aprendizaje. A veces hay el conocimiento, pero falta un poco de experiencia, ¿no? Por lo que usted ha podido ver desde su perspectiva de abogado experimentado, ¿qué rol han jugado los oficiales de la policía que han constituido un equipo especial de investigación? Que es una novedad, ¿no? Muy importante porque hace muchos años, desde que se decidió, hay todo un debate si haber unido a las tres fuerzas policiales y crear la Policía Nacional del Perú fue bueno o no. Hay toda una discusión si mejor era que sea la PIP, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Pero lo que no se puede discutir es que la capacidad de investigación fue bajando. O sea, la máxima capacidad de investigación que se logra con la DIRCOTE y que lleva a la captura de Guzmán sin un solo balazo, ese momento de máxima capacidad de investigación de la policía no se ha mantenido. No se ha mantenido. ¿Qué gran líder de las mafias que chantajean o extorsionan a los constructores está capturado? Ninguno. Entonces hay problemas en la parte de la investigación y Marita Barreto en eso fue muy inteligente, busca un equipo de grandes investigadores. Es evidente que el grueso del tema de la investigación lo lleva adelante Harvey Colchado y su equipo, ¿no? Así que fue una muy buena decisión. Bueno, tomo nota de esa opinión. Entonces, muchas gracias por su presencia acá y por sus explicaciones de dos casos diferentes. El uno que tiene que ver con el golpe de Estado fallido de Pedro Castillo y el otro que tiene que ver con las decisiones adoptadas hoy por la Fiscalía de allanar e incautar bienes en torno a Joaquín Ramírez y el grupo asociado a la Universidad Alas Peruanas.